Hasta una próxima. Bueno, rápidamente vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, un colega quien ha escrito un libro, ya que últimamente se está hablando mucho acerca de los animalitos, y hace poquito hemos visto una noticia de que de repente se nos era pelado el cuerpo, la piel, al ver que un niño ha sido atacado, mordido y prácticamente destrozado por un perro. Y bueno, ¿por qué son agresivos los animales? Ese es el tema que vamos a tratar más adelante con nuestro amigo Eduardo Rondón. Uh-huh. Y en estos instantes tiene razón. Tiene razón. Sí. Periodista, que también tiene su mascota. También tiene su mascota. Sí, tengo dos perrazos, ¿no? ¿Ya ves? Y también lo comentas como periodista, sin duda, ¿no? Sí, no, el problema. Es más, hemos estado cubriendo esa noticia como otras que han estado pasando en estos días. Qué fea noticia, ¿no? Sí, es lamentable, ¿no? Y todavía mucha gente no tiene más conciencia de lo que es criar un animal que tiene características violentas, ¿no? Uh-huh. Y mucha de esa noticia es la que cubrimos a diario. Y mucha gente lo provoca que el animal sea violento. Sí, hay gente que incluso ahí hemos cubierto noticias de la gente que prepara a esos animales para saltar. Exacto, hace poco nos dieron un video de Bueno, ese es un tema bastante fuerte realmente, que lo vamos a tratar más luego, pero vamos con Armando Ábalos, que usted ya lo ha escuchado. Él es periodista de Frecuencia Latina, y con él vamos a conversar acerca de este libro que se llama Detrás de cámaras. Usted no se imagina todo lo que pasa. Y hablaste de perros, Julie, me imagino los problemas que tendrán ustedes detrás de cámaras, obviamente, cuando se acercan y están los perros por la calle. Porque ustedes tienen que cargar las cámaras. Claro, no, en realidad son muchas las cosas que nos suceden a nosotros a diario cuando uno cubre una comisión, ¿no? Hemos pasado muchas cosas buenas, gracias, balaceras, desalojos, muchas veces, incluso yo me acuerdo una vez, una muy gracioso, cuando hubo una reportera que la mandamos a cubrir un prostíbulo, y iba a haber una intervención y dijo, y era su turno, y la chica se fue, tenía un matrimonio, a los minutos después dice, cubro y me voy, pues no, un matrimonio, se fue y le tiraron pichi, y la prostituta llegó oliendo horrible, toda esa orina, y tenía que irse a bañar a su casa llorando, se fue la chica, pero más que por la pichi, por la bronca que le habían tirado, ¿no? Y así uno nunca sabe qué le va a esperar cuando uno entra a una comisión, ¿no? ¿Cuántos años como periodista? Coméntanos cómo fueron tus inicios, por qué elegiste esta carrera y qué hay detrás de cámaras. Claro, yo tengo 25 años, este año cumplo 25 años de periodista, actualmente soy productor periodístico de Frecuencia Latina, bueno, Latina, porque antes ya los años que tengo siempre me acostumbro por Frecuencia Latina. Ya no se llama Frecuencia Latina, no, solamente Latina. Solamente Latina. Y he publicado recientemente 2 libros, uno que es Reportaje del Periodismo y ahora este libro que es Detrás de cámaras. Es el primer libro que se escribe orientado, es una especie de homenaje a los camarógrafos, con quien hemos compartido muchas cosas, muchas vivencias, gratos momentos bonitos y también tristes. Con ellos uno se convierte hasta como un hermano. Y por ejemplo, en la parte final que despido del libro, hace poco hubo un camarógrafo que ya por la edad salió del canal, ¿no? Y cuando yo estaba en el canal, él me entregó una cinta Betacán, las antiguas cintas cuando yo cubrí con él. Y a él yo lo salvé de la vida cuando estuvimos en la marcha de los 4 suyos. Y le cayó una bomba lacrimógena en la nuca. Y le explotó la bomba lacrimógena y él quedó desmayado y casi asfixiado por la bomba lacrimógena. Yo lo saqué del lugar y llegué al hospital en Loaiza y ahí empezó a convulsionar. Y me acuerdo que en ese momento él le llama César Vargas. Y yo le dije, loco, no te mueras porque si no nunca me va a olvidar tu cara cuando te mueras. Y él se reí, empezó a reír en medio de esa tragedia. Pero al final de eso, cuando él pasó los tiempos, él me decía mi salvador. Y nos hicimos muy amigos y hace poco se retiró y me regaló esa cinta. Y esa cinta la llevo a todas las charlas. Estoy dando charlas en todo el país. Hace poco estuve en la Universidad Científica de Iquitos, en la Universidad Peruana Científica, y estoy tratando de llevar a todos los estudiantes de periodismo de diversas partes del país esta pasión, ¿no? Que es esta carrera tan bonita. ¿Tú comenzaste como reportero? Yo empecé como periodista de prensa escrita, hice como 8 años de prensa escrita. Y después, ¿En qué diario? En el diario Hoy, en el diario Hoy, después Última Hora, la tercera de la Crónica, y después trabajé muchos años en el diario Gestión. ¿Has estado en Última Hora? En Última Hora, claro. O sea, has sido testigo directo de esos titulares famosos. No, yo les cuento a los estudiantes, por ejemplo, la creatividad era... Yo me acuerdo que me sentaba a escribir y había un señor que era un genio para mí y todos los titulares eran extraordinarios. Te doy un ejemplo. Había uno que decía, había un profesor, había un docente que había muerto, que dobleteaba y trabajaba en una panadería y cayó en una máquina trituradora y ¡bum! Murió. Y ¿cuál fue el titular? El titular fue, profesor de matemáticas muere dividido en 2.
Extraordinario. Oye, y yo también recuerdo un titular y que siempre lo comentan los profesores cuando dan charlas, de un accidente que ocurrió no sé dónde y hubo una cantidad de muertos y otra de heridos, ¿no? Y el titular era, accidente en carretera central deja 4 fríos y 25 tibios. Sí, claro. Sí, ahorita me has hecho acordar otra, por ejemplo, señor, una vez asaltaron una iglesia y se habían robado la escoba de San Martín que tenía cosas de oro en toda la parte. Y el titular del pata le puso Pericote roba escoba de San Martín, perro y gato estaban pintados. Extraordinario. Fue extraordinario. Y con eso, así yo empecé, y por eso que a veces le digo a los estudiantes. Oye, deberían hacer un libro de los titulares de última hora, de verdad. Y yo en mi anterior libro los cuento y así les cuento a los alumnos, ¿no? Que tienen que ser creativos cuando lo hacen en la noticia. No solamente decir, pues no tanto, no. Hay que ponerle punche, creatividad, ingenio. Como siempre le digo a ellos, la sociedad avanzó gracias a los que pensaron diferente, ¿no? Claro, pero última hora tenía un estilo muy peculiar, ¿no? Muy. Y era una gran escuela. Claro. Sí, ahí uno aprendía mucho. ¿Qué tal creatividad que debían tener los ¿cómo se llaman? ¿Tituleros? En esa época se llamaban tituleros, que ahora se ha perdido. Llama? El problema es que ahora redactan, o sea, los editores redactan titulares, hacen de todo. Ahora los editores se encargan de los titulares. Redactar y también de hacer titulares, leyendas, pero antiguamente eran uno que solamente se venía a hacer sus titulares, que era una escuela antigua, ¿no? Ahora se prioriza mucho ya la producción en masa, ¿no? Un poquito que se ha perdido eso. Pero pasaste también por gestión, que tiene que es totalmente diferente. Sí, en gestión era un tema ya más de economía, de negocios, ¿no? Y después pasé a la televisión. Y en televisión yo no sabía mucho de televisión, y es más, yo crecí, me formé en una universidad, San Martín de Porres, en la antigua San Martín de Porres, que no te enseñaban televisión así como en cachín, televisión, encuadres, ¿no? Todo lo veías así, no había ni hacían televisión sin hacer televisión. Entonces le digo a los alumnos, era la época de la carreta, ¿no? Y a pesar de eso uno llega a ser productor de un noticiero importante, un canal importante, y yo le digo, ¿por qué? Porque mucho la necesidad te aumenta el ingenio y la perseverancia, ¿no? Y eso es lo que les trato de inculcar a los chicos. La actualización. Sí, y tú sabes que yo cuando entré a hacer televisión, no sabía nada de televisión, y me iba a mi cámara chiquita, y me iba a Palacio de Justicia en micro. Y todos los reporteros iban con sus cámaras, sus equipos, todo, y yo me iba en Palacio de Justicia, conseguía más notas que a veces los propios reporteros que tenían más equipos. ¿Y a qué se debía eso? Porque, como te digo, no sabía mucho de televisión, pero con mi cámara tenía contactos y me iba a Palacio de Justicia, conseguía notas, yo mismo me metía como ratón de biblioteca a investigar y traía más notas. Un día llegué a publicar 12 notas en el noticiero. Y el señor Guillermo Sonde, que era el gerente, dijo, ese Zambito que está ahí me saca más notas que la chica que está acá, que le doy carro, chofer y una investigación, y me dio el equipo. Han pasado 16 años. ¿Siempre supiste que lo tuyo era el periodismo? Sí. ¿A qué edad? Será pues como a los 13 años. Yo antes era fanático en esa época que íbamos a los mundiales. Bueno, ya comenzaste con el deporte, sí. ¿no? No, que quise empezar con el periodismo deportivo. Me fascinaba el periodismo deportivo, era la época en que Perú iba a los mundiales. Ya. ¿Qué escuchabas? ¿Ovación o pregón deportivo? Y Ovación y Pocho Rospigliosi era mi mentor, mi referente, ¿no? Y al final nunca hice periodismo deportivo. Mira lo que son las cosas. Entré al periodismo y empecé a hacer políticas locales, judiciales, hice investigación de todo. ¿Tus padres te apoyaron cuando decidiste es lo que también le comento, que creo que el periodismo es la carrera que menos apoya. Sí, sin duda. Todos los estudiantes que voy en diversas partes del país me dicen, señor, ¿y se gana siendo periodista? Le digo, en toda carrera se puede ganar, si no hay que ver la potencial, la suerte, hay que aprovechar las oportunidades. Y cada día es una oportunidad, día, ¿no? Sí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con gente que, bueno, ya se ganaron el puesto y se duermen en sus laureles y dicen, solamente esperan a que llegue el fin de mes, cobrar el sueldo y punto. Sí. Pero no están cultivando cada día, no están produciendo, buscando, estudiando, investigando, innovar. Eso es, medios de comunicación es eso, si no existes. Claro, y yo me acuerdo un detalle, por ejemplo, mi papá me decía, te vas a morir de hambre, hijo, no estudies periodismo. Yo le digo a mis alumnos, y ahora mi papá me para picando. Sí. Es que los padres tienen esa idea, ¿no? O sea, pero no solamente porque no hay trabajo, sino por lo peligroso que puede ser la carrera del periodista, ¿no? Eso es verdad. En eso ya quisiera darle un homenaje en vida, siempre le digo, en cada libro le pongo a ella, a mi esposa. A mi esposa no sé cuántas veces le he dejado... He visto una dedicatoria a tu esposa aquí y eso me parece importante, que sin el apoyo de ella tampoco podrías, ¿no? Me imagino que ella entiende tu carrera. ¿Cuántos años de casados? Nosotros celebramos los años de enamorados. Ya. Vamos a cumplir este año 25 años de enamorados. Mira. Con ella prácticamente empecé mi carrera cuando yo empecé practicando. ¿Ella también es periodista? No, ella no es...
cuando yo empecé en periodismo, ella estaba en el colegio. O sea, es fácil, podía estar preso. Mira. Era muy jovencita Ya. y nos enamorábamos todo y después ya nos casamos. Y siempre me ha apoyado, ¿no? En la época que estaba... Por ejemplo, en la época, yo cubrí el Andahuaylazo. ¿Se acuerdan la imagen cuando el Claro. centinela le dispara al policía? Esa la grabé yo. Anda. Sí, y cuando yo salí ese día a mi casa, le dije, mi amor, vengo a las 3 de la tarde, que acaba mi turno, ¿qué vas a preparar? Un tallarín saltado. Regresé después de 15 días. Esa es una gran mentira decir vuelvo a tal hora. Los periodistas al menos Sí, es complicado, ¿no? no Y tienen horario. No tienen horario, sí. Ahora, este libro no solamente cuento anécdotas, experiencias, sino también ejemplos de vida de muchos camarógrafos. Y a veces yo me he encontrado con algunos chicos que dicen, no, yo vengo de una universidad muy pequeña, universidad pública, o no tengo mucho dinero. Y yo les cuento ejemplos de vida. Por ejemplo, el camarógrafo Rafael Palacios es un camarógrafo que él creció abajo del puente del ejército. Él no tuvo apoyo familiar. Incluso fue ¿cómo se dice? Vivía con los pirañitas, lavaba autos y todo eso. Y a pesar de eso, su sueño era ser camarógrafo. Y él se paraba todos los días, cerca de su casa estaba Canal 2 y él soñaba con ser camarógrafo. Y un día hubo el atentado y se ofreció al Canal 2 para botar desmonte. Y como necesitaba mano, empezó a botar desmonte. Después se metió a hacer limpieza, y después aprendió a manejar, fue chofer, después fue chofer de Mónica Chan, y ahí empezó a aprender la cámara, al final terminó siendo un gran camarógrafo. Y a él lo mandaron, y cuento en el libro una vez, a él lo mandaron justo en el puente donde él escribió. Él escribió la palabra veneno, porque ese era el apelativo que se ganaba a punta de puñete. Anda. Y cuando un día estábamos en el canal, lo mandan justamente al puente del ejército a cubrir un operativo, y él busca los cartones, saca toda la basura y encuentra lo que él había escrito de pequeño. Anda. Y se pone a llorar. Esos son los tipos de ¿Ya historias. le hicieron un reportaje a él? No. Hay que hacerlo. No, deberían hacerle. Sí. Y es el tipo historia. y ese tipo de historias que cuento en este libro. Y tú sabes que hay un detalle, que cuando yo estaba con mi esposa tomando un café, un jugo en San Isidro, había unas postales de un bombero que decía el peruano, ser peruano es ser solidario. Y todos compraban la postal, pero nadie se preguntaba quién era. Y era ese camarógrafo que te cuento, Rafael Palacios. Él, aparte de ser camarógrafo, es bombero. Y ha dedicado su vida a ayudar a otras personas, ¿no? ¿Y ahora dónde está él? Ahora ha formado su propia empresa, ha dejado Frecuencia Latina y está con una empresa y también sigue siendo bombero, ¿no? Y hace también sus trabajos de cámara con su aparte, ¿no? Pero yo le digo a los estudiantes, mira, ese chico, si no tuvo ninguna ayuda, nada, ¿y cómo pudo ser un gran camarógrafo? Ustedes tienen en la universidad a su papá que les paga, entonces, ¿por qué no pueden hacerlo? Entonces, ese es el tipo que trato de inculcar a los nuevos jóvenes, ¿no? Creo que el que la tiene fácil simplemente no la lucha porque siempre la tenían fácil, pero aquel que la ha visto negras es aquel que persigue sus sueños y la hace linda porque sabe lo que cuesta. Sí, y hace poco, siempre me ha gustado hacer reportajes de ayuda social. Hice un reportaje en Pucallpa y siempre les cuento también un ejemplo a los chicos. Hice un reportaje y no les miento. Llegué a un lugar donde había una chica, un lugar muy pobre, y había una chiquita de, será 13 años. Y yo le pregunto, ¿qué te gustaría hacer de grande? Y me dijo, ser enfermera. Y le digo, ¿por qué te gustaría ser enfermera? Y me dijo, porque he visto morir mucha gente de acá en mi pueblo, incluso mi tía. Y mira, y le digo, mira, ¿y qué te gustaría que te dé por Navidad? ¿Y sabes lo que me pidió? Un cuaderno. Yo me quedé así con el nudo en la garganta. Hablé con un comandante, que es el coronel Juan Silva Bocanegra, que ahora está en el Callao, en esa época trabajaba en Pucallpa, y movió una lancha, fui a comprar los cuadernos, movimos todo lo que se pudo, logística, para llevarle su cuaderno a la chica. Era su sueño, un cuaderno. Y a veces le digo a los estudiantes, ¿no? Ustedes tienen todo acá en Lima, ¿y por qué no aprovechan? ¿No? Entonces, todo depende de ustedes, ¿no? Ahora, estas experiencias las narras en este libro. Sí, claro, esa y otras, por ejemplo, la que les cuento es de uno, ¿no? Hay otro camarógrafo, Hernán Valencia, que fue el que estuvo cuando explosionó, hubo el atentado de Frecuencia Latina, que él también fue el primero en llegar, ¿no? Y ese es apasionante, es la primera vez que él cuenta, porque él nunca quiso contar. Cuando estábamos en el canal, a él no le gustaba tocar ese tema. Y fuimos a mi casa, me empezó a contar, y al final salió eso, ¿no? Y también contamos cosas graciosas también que a veces nos pasan. De las graciosas me imagino que habrá anécdotas de los reporteros y la manera de preguntar, ¿no? O sea, eso de la manera de preguntar yo recuerdo a alguien, no voy a decir el nombre, pero había un accidente y estaba el herido ahí pues tirado, ¿no? Y se notaba en la cara que le dolía, y le acerca el micrófono y le dice, ¿le duele? Sí, a veces es terrible. A mí pero suelen ocurrir, yo no sé qué pasa, por ejemplo, hace poquito se dio un accidente muy grave en carretera y una periodista
con mucho nombre. Dice, bueno, hay tantos fallecidos, hay tantos muertos. ¿Cuántos fallecidos? ¿Y cuántos fallecidos? O sea, suelen equivocarse, supongo. Y lo que a mí me molesta, por ejemplo, a veces le digo a los chicos, los nuevos que comienzan, ¿por qué le pregunta, viene un delincuente que ha violado a una niña y le pregunta, ¿te arrepientes? Sí. O sea, ¿de qué me importa si se arrepiente, si sin vergüenza? De verdad, hay esas cosas que uno tiene que tratar de orientar a los nuevos chicos, ¿no? Ajá. Y les puedo contar, por ejemplo, una anécdota. Hay muchas anécdotas que contamos ahí en el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo una cuando estábamos con un camarógrafo que es Luis Marquina, viajamos en medio de la selva 2 días sin comer nada, 40 grados centígrados porque nos metimos un pueblo muy adentro. Cuando salimos después de 2 días ahí, en pleno calor, casi desfalleciendo, ¿no? Con el calor, íbamos en una lancha y vimos un pueblo de troncos y ahí vimos una tienda. Entonces yo pensé que estaba viendo un espejismo. Le digo, una tienda, nos abrazamos. Cuando llegamos a la tienda, señor, ¿algo para comer? No tengo nada. Por favor, señor, ¿algo para comer? No hay nada, señor. ¿Se quiere una galleta? Y en eso veo que pasa una carioca por las piernas de la señora y le digo, señora, ¿y esa gallinita? Yo la vi hermosa, la gallinita, ¿no? Con papas, ensalada. Esa gallinita, y la señora dijo, no, esa es como de la familia, no está en venta. Sacó un billete de 50, señora, la gallinita, y la señora miró a la gallinita, a su amigo, Lucho, chapa la gallina. Y comimos una ají de gallina especulalar en medio de la selva. Con gallina de chacra es totalmente diferente. Un caldito ahí con su papa, con su culantrillo, sacha culantro que le dicen ahí, espectacular, ¿no? Sí, y siempre le digo a los chicos que tienen que divertirse haciendo esta carrera, ¿no? La carrera, o todo lo que en la vida hay que disfrutarlo y hacerlo con diversión. Pero tienes que tener, debe haber un espíritu aventurero, ¿no? Sí. Bastante. Y explorar, ¿no? Cosas nuevas. Y ese es, ¿cómo se llama? Ese bichito, ser periodista, ahí tiene que nacerle, ¿no? A veces los chicos yo les digo, pucha, tienen que ir a tal comisión y dicen, pucha, a mí cuando salía un desborde yo quisiera estar ahí. Tú con la experiencia que tienes, yo quería preguntarte algo que de repente va a herir susceptibilidades, si se quiere, pero ¿2 periodistas pueden convivir, hacer un matrimonio? O sea, tú que has estado dentro de la cancha, que estás siempre, ¿se puede mantener un matrimonio cuyas profesiones ambos sean periodistas? Lo que pasa es que yo, ¿no? Se sabe que lo gracioso es que yo nunca he tenido ni siquiera enamorada periodista. Porque siempre, o sea... Porque tú pensabas así. Okay. Simplemente que dije... ¿No se dio de repente? No se dio el momento, pero he visto parejas de periodistas que sí se han llevado bien. Ya. Como también he visto otros que lamentablemente por su carrera a veces ni siquiera se veían. Por eso te preguntaba, porque la carrera del periodista es así, o sea, es difícil estar en casa, te mandan, más si eres reportero y reportero de documentales, o sea, y los dos que tengan esa profesión, imagínense, ¿cuándo se ven? Sí, y yo vi una pareja, por ejemplo, que ella trabajaba en la mañana y él trabajaba en la noche, o sea, prácticamente no se veían durante todo un año, al final no fracasó ese matrimonio, y era pena, porque yo lo vi muy enamorado, ¿no? Entre tu carrera, Armando, hay un puente entre la época de antes y la época que se vive hoy. Y yo me imagino que tú has sabido muy bien acomodarte en lo de antes y en lo de hoy. Yo quiero que me hagas esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia que marcan los titulares de antes y del titular de hoy, que solamente piensan en el rating? Volvemos luego de la pausa. Ya regresamos con Estación 103, con Julie Pinedo y Manuel Bejarano. Seguimos con Estación 103, con Julie Pinedo y Manuel Bejarano. Armando Ábalos está con nosotros, periodista de Latina, presentando el libro Detrás de Cámaras. Y antes de ir a la pausa comercial, nos quedamos con que usted nos tiene que contar cuál es el puente que se ha tendido. Usted ha venido de otra generación y ahora estamos en esta nueva generación con nuevas alternativas y armas y herramientas que se usan para comunicarse. Que ya no solamente es la televisión, también tenemos el internet, que volamos con ello. Pero aquí, peleando justamente con el internet, viene el tema del rating, que los medios de comunicación actualmente buscan pelear un poquito contra toda la señal que tienen ahora y todas las opciones que tiene el público, porque antes teníamos solamente la señal abierta. Ahora, buscando el rating y buscando ganar un poquito ese público que se ha ido hacia otro lado. ¿Cómo hacemos con los titulares? Es un poco complicado, los titulares y la programación. En realidad ahorita es una época totalmente diferente a la que uno vivió o cuando yo empecé.
Porque ahorita, por ejemplo, se ha farandularizado, se puede decir, la televisión mucho. Para mí, en exceso. A mí realmente no me gusta eso. Es más, a veces yo sufro porque me dice, oye, ¿qué le dijo ¿cómo se llama esto? Ya ni me acuerdo a veces los nombres de estos los chicos que hacen Combate y otros programas. Le digo, pucha... Es el colmo, ya que lo ponen como titulares. Como titulares, pero ahí tenemos que ponerlo. Y a veces pasa... sí, y te cuento una anécdota, por ejemplo. Siempre le cuento a los chicos como anécdotas. La otra vez llamó una señora a quejarse. ¿Por qué, señor, usted le ponen tanto? Que ¿por qué Andy B dice esto? ¿Y por qué la señora le ha dicho lo otro? Y así empezó a cuestionar, pero sabía toda la serie. Le digo, señora, usted sabe toditito, ¿no? Y al final... la persona que tanto criticaba veía, entonces consumía, hay ese consumo que lamentablemente genera rating. Está bien, pero ella ve el programa, pero ella de repente en el noticiero busca otra cosa, opciones. Por eso es su reclamo, ¿no? Eso también. Ahora, lo que sí me da un poco de tranquilidad y bueno, es que, por ejemplo, últimamente nosotros hemos dejado de poner muchas de esas noticias y también nos está resultando. Yo creo que habiendo un buen lenguaje televisivo, un buen mensaje, se puede hacer noticias diferentes, hay otras opciones. Por ejemplo, la noticia violenta por sí, antiguamente se ponía muchas épocas de crímenes y daba rating. Ahora no necesariamente. Obviamente es que ya no es como antes en eso. Bueno, definitivamente, ¿no? La gente tiene más... Le gusta el morbo a la gente, pero hay un público. Si no, no se mantendría Canal N, si no, no se mantendría ATV Noticias, Más Noticias, o el 10, que también es puras noticias. Porque existe un público que está totalmente atrapado y que se quiere un poco limpiar de tanta farándula. De esa información que al final no contribuye en nada y crea estereotipos muy lamentables a veces en los jóvenes, que eso es un poquito lo que a veces preocupa, ¿no? Es por eso que incluso ahora en los canales estamos sometiendo a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión con la que nos está controlando mucho, y incluso ahora en Latina, por ejemplo, hemos hecho también un código de ética que nos estamos tratando de arreglar y hacer internamente muchos de esos controles, ¿no? Creo que es poco a poco, ojalá que no es como debería ser todavía la televisión, pero esperemos que apuntemos a eso, ¿no? A veces el cambio tiene que ser poco a poco también. ¿Y cómo ves a los jóvenes? Tú que tanto contacto tienes con los periodistas que recién van a comenzar, ¿qué piensan acerca de esta manera de luchar entre los canales también por el rating? ¿Qué piensan ellos? Sí, en realidad he visto, al menos en lo de provincia, mucho idealismo, ¿no? Que eso es importante. Los jóvenes tienen esa fuerza, ese idealismo que es básico, ¿no? Y que ojalá nosotros podamos también, porque al final un canal se forma no solamente de veteranos, sino también de jóvenes, y al final la mezcla es la que tenemos que ir dándola. No, y al final los jóvenes también están mirando a los periodistas de antes por la ética, porque lo ven como un referente. Yo, por ejemplo, yo siento que uno de los que siempre es visto, a pesar de que estuve involucrado en muchos temas que han sido noticia de primer plano, Nicolás Lucar es un referente, Mónica Delta otro referente, y la gente le sigue por... Tienen gran credibilidad, ¿no? Exacto. ¿no? Y la gente lo sigue y lo veo cuando a veces vienen los chicos fuera del canal y se esperan solamente para poder saludarlos, y eso es muy gratificante para un periodista, ¿no? Y también muestra que hay mucha esperanza en los nuevos jóvenes en seguir ejemplos, ¿no? Que eso es lo que nunca debe perderse. ¿Cómo pueden hacer los jóvenes para tener este libro? ¿Dónde va a ser presentado o ya fue presentado? Fue presentado en la Universidad de las Américas hace el 24 de abril. Lo pueden adquirir en la Universidad de las Américas, o si no, a veces yo estoy distribuyéndolos en mis charlas. Estoy dictando charlas en diversas partes del Perú y acá en Lima también. La próxima que voy a dictar es en la Universidad San Ignacio de Loyola y también en la Universidad Garcilaso de la Vega también voy a dictar. La gente que está en el interior del país, ¿cómo puede ser? También teléfono de contacto. Le dejo su teléfono, Armando Ábalos, 989-288-654. Me van a pedir seguramente, por favor. Es 989-288-654. Y les pido un favor, yo tengo una página que se llama Armando Ábalos, ¿qué tal Pepa? ¿Cómo? Armando Ábalos, ¿qué tal Pepa? Le puse Pepa porque Pepa es la noticia. Pepa es noticia, sabemos cuando hemos estudiado de la Pepa, dicen, ¿no? Pero aparte yo no tengo Pepa. Entonces, como no tengo Pepa, yo primero le digo a mis alumnos, lo primero que uno tiene que aprender es incluso reírse de sus propias debilidades. Está buena esa. Y no preocuparse mucho de su debilidad, sino ver su potencial. Y eso siempre le digo, yo no...
Si hubiera sido, me hubiera preocupado mucho mis aspectos, no hubiera llegado nunca a la televisión. Tú lo has dicho, sí, y entonces... eso es cierto. Y aquí están los resultados hoy, presentando este libro Detrás de Cámara, recomendable para los que quieran ser periodistas, para los que no lo son también, porque son historias, anécdotas que cuenta nuestro amigo Armando Ábalos de las peripecias que pasa un reportero, un periodista, y esa manera tan umbilical que tienen con los camarógrafos, que al final de cuentas a veces son anónimos, ¿no? Pero que tienen un papel importantísimo en la elaboración de la información y de la noticia. Y nos divertimos mucho. Entonces te voy a contar una última anécdota, porque creo que ya estamos contra el tiempo, y a veces cosas que nos pasa. Una vez había un camarógrafo que estaba desesperado grabando en el Congreso de la República, y se acababa el debate y se le acabó la cinta, se le acababa la cinta, se le acababa la batería, y le dice al chofer, al auxiliar, tráeme una batería rápido. Y fue el chofer y se demoraba. ¿Por qué no viene? Necesito la batería, apúrate. Y trajo la batería del carro. Y el pata, imagínate, el camarógrafo estaba desesperado y le trajo todo lleno de grasa el auxiliar. Yo conozco de un periodista que le hizo una entrevista a una primera dama, la hizo cantar y no había cinta. No, pucha. Pero se dieron cuenta cuando le pasó a alguien que tú conoces. Ya, como tú comprenderás. Como yo. Armando, qué interesante y qué gran iniciativa la tuya, poder compartir tu experiencia, poder compartir esta profesión que es tan apasionante, que está lleno de anécdotas, como lo dije al inicio, periodista que no se actualiza, periodista que cada día no investiga, no busca, no hurga, no produce, se va quedando atrás. Sí, se va quedando atrás. Sí, ¿no? Y nada, yo quiero dar un mensaje a todos los estudiantes, ¿no? A los estudiantes de comunicación, que sigan esta carrera, a pesar de que los papás, mamás le digan que no, sigan, es una carrera alucinante, muy bonita, uno puede conocer mucha gente. Te voy a contar, siempre les cuento a mis amigos, disculpen que a veces los hago. Yo cuando estaba chico, yo vivía en una casa que era de toda de ladrillo, sin tarrajear, de ternís. Y me acuerdo que yo un día ¿han visto ustedes el capítulo de La Chilindrina cuando viaja a Acapulco? Claro. ¿Quién no ha visto ese capítulo? Y yo cuando estaba chico dije, ¿cómo me gustaría conocer Acapulco? Pero a mí me parecía inalcanzable. Años después, cuando estuve en Reporte Semanal, me llamó mi productor ejecutivo, me dijo, Armando, te vas a México, ¿qué tengo que hacer? Entrevistar a La Chilindrina. ¡Anda! Y a La Chilindrina le planifiqué toda la entrevista, le llevé un chullo peruano, se emocionó. De ahí le llevé unos chocolates que mi esposa le hizo, se emocionó casi hasta las lágrimas, y le llevé después un dibujo que mis hijos habían hecho de la misma Chilindrina. Se emocionó tanto que me llevó por todo, me dio una entrevista de 40 minutos, fue el reportaje más exitoso de ese año en el Reporte Semanal. Me llevó al hotel donde se ve esa puerta cuando entra el Chapo y dice, oye, el hotel parece igual por dentro que por fuera. Ya. Me presentó con el dueño del hotel, me alojaron en el último piso de ese edificio. Qué buena vista. Sí, fue una vista extraordinaria, y me acuerdo que estaba con mi camarógrafo Juan Chávez, y en medio del sunset con los veleros, todo, y dije, los sueños se pueden cumplir, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso es lo que sí trato de inculcar a los chicos, ¿no? Que piensen en grande, como Latina. Que jalen con el pensamiento. Se pasita el cherry. Me parece muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias de corazón por la entrevista. Un gusto tenerte aquí en Estación 103. Una maravilla. De verdad. Felicitaciones. Y ya saben entonces dónde van a ubicar los que quieran conseguir el libro de Armando Ábalos, es 989-288-654. Muchísimas gracias, Armando, y que sigan cosechando más éxitos en tu vida. Me están haciendo bulla los animales porque ya llegó el